El día pregué porque que me vais a engañar a mí, a quien es imposible engañar. ¿Cómo viene una chismosa a hablar y a decir, ya viste que están en Venezuela, que pararon a Carolina Machado, Carrina? No, profesor, yo no sé, es Corina, profesor, creo que hacía así. ¿Y esa chismosa qué? Bueno, para entender esto tendríamos que ir precisamente a los engaños de Israel y a los engaños de un imperio gemelo, unido por una columna vertebral de mentiras, de avaricia y codicia, y entender el libro de Corintios, que se nos parece bastante al antiguo barrio chino en Barranquilla, donde vinieron mujeres de la Europa, especialmente de esa Francia donde nace la famosa Reforma Borbónica en el siglo XVIII. Y aquí ya habían y se hablaban de grandes transformaciones experimentadas y que experimentaba Hispanoamérica durante este siglo. Es la época en que el primer plano demográfico se ve en las cuestiones censales, donde la Nueva Granada está recuperándose y que según ellos tiene una recuperación, pero esta recuperación tuvo como motor el mestizaje, el que para el historiador Jaramillo, Julio y Jaime constituyó el elemento dinámico de la sociedad colonial. Esa sociedad colonial que se ve actualmente con los países ávaros tratando de robar tierras ajenas, utilizando la estafa, utilizando la mentira, utilizando el hambre, ese mismo hambre que un hombre llamado Jacob utilizó contra su hermano Saúl al estafarlo y al robarle la progenitura sencillamente por un plato de lentejas. Vemos entonces que este hermano que viene con hambre, ¿cómo le voy yo a negar un vaso de agua o un caldero con lentejas? Pero sin embargo, en aquellas épocas, por eso a mí, el diablo no me puedes engañar. Pero tampoco puedes hacer que la luz que resplandece, que es divina, se oculte por la mentira, la avaricia y la codicia y la porquería. Y profesor, ¿en qué se basa usted? Ve tú aquel niño. Es el día en que le pone el juguete el famoso niño Dios. Y utilizando sus pistolitas que le da la industria, pistolita de agua, juega con su otro niño, pero se gatean y llegan hasta una puerta y observan y ven como un hombre que no es su padre y a su madre besándole los testículos y haciendo el acto sexual con aquel descomunal pene en su boca. Y sin embargo se habla de ética y de moral, y ves tú cómo el locutor empieza a decir verdades por el micrófono mientras ha dejado en la cama a su amante, otro hombre. Esa es la luz y la oscuridad. Esa es la señal que te está diciendo a ti que este sistema está decadente y está derrumbándose, empezando por esa cultura de Jacob y Esaú, de una cultura de estafa, de una cultura de mentira. Profesor, pero la mentira es del diablo.
Sí, diablo significa mentiroso. Satanás opositor. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. ¿Ves tú el sadomasoquismo en la lesbiana? Se enamora de otra mujer, tiene una niña, se va a la Olímpica a comprar, pero resulta que deja a la niña y la niña es abusada por la otra mujer y con toda confianza porque desarrollan el sadomasoquismo, el sadismo. Eso es la cultura actual. Entonces, ¿de qué me venéis a hablar a mí? Es que usted lo sabe todo, maestro. Simplemente dicen, perdóname. Y yo digo, perdona a los que no saben lo que hacen. ¿A quién le pediste que los perdonara? Sin embargo, este diálogo con una mujer en cuera, en un paraíso terrenal donde se supone empezó la desviación del mundo, dice en esos libros de Génesis que duraba el diablo o Satanás o quien sea, o Lucifer, que significa luz, hablando todas las tardes con largas conversaciones con la serpiente. Por eso es que este título de este tema en literofilosofía se llama La piel de la serpiente. La piel de la serpiente cambia. Tú ves cómo cambia una conversación a otra. Tú ves cómo se demuestra una cosa y por la espalda es otra. Tú ves cómo la misma vecindad que ve al inocente niño nacer y que en su proceso ve una cantidad de porquerías y de mierda, llega a un momento en que esa misma comunidad y los que entre comillas dicen y dijeron cuando estaba recién nacido, qué bendición de Dios, qué criatura más linda, es un ángel. Luego ellos mismos te dicen, en estas sociedades, después de lo que ella misma te ofrece, toda la cantidad de porquería, te dicen, mejor que Dios te lo recoja y que te lo mate para que descanse. Sin embargo, las sociedades no comprenden esto, no comprenden esa piel con pelos que se puso Jacob, el cual es el famoso pueblo Israel, dividido en sus religiones, dividido en unas como pezuñas, en tres fuentes: judaísmo, cristianismo e islamismo, procedente de la misma raíz de mentira y de una cantidad de avaricia y posesión de tierras que no les pertenece. Llega un momento en que en el año de 1800, cuando apenas el virreinato de la Nueva Granada había descubierto a través del censo que habían 826.500 almas, de las cuales 277.063 almas eran blancos, solo 136.000 indios y 368.093 libres mestizos. El mestizaje, después del reformismo borbón, junto a los cimarrones y cimarronajes y el arrochelamiento que contribuyeron al relajamiento de las costumbres y a la desorganización civil y eclesiástica de la población, se sumieron en las provincias caribeñas en un desorden poblacional. Esta situación preocupó al virrey, a los gobernadores de provincia y a las autoridades locales. La urgencia de ejercer un mayor control sobre la población planteó a las autoridades coloniales la necesidad de conocer con precisión cómo estaba ocupado el territorio que hoy llamamos Colombia. Cómo estaba ocupado el territorio que hoy llamamos Venezuela, cómo estaba ocupado el territorio que hoy llamamos Latinoamericana o América Latinoamericana
donde confluyen una cantidad de culturas extranjeras que nos van creando poco a poco el paso a un sistema superior que es el que está actualmente en decadencia moral, política, económica y hasta armamentista, que están a punto de destruir este planeta, y sin embargo seguimos alzando los ojos al cielo buscando la luz cuando vivimos en la oscuridad. Y aquí nace el individualismo. ¿Por qué a veces queremos medir el mundo por mí? ¿Por qué queremos medir el mundo por lo que yo creo y pienso? Y así la mentira y se ocultan y se vuelven invisibles las cosas de otro y resplandecen los errores de los demás. Y entonces ahí vemos que hay una gran mentira desde los días del inicio de la creación de unos seres que creen y se sienten sometidos por unas leyes simples y sencillas, como era un árbol del bien y del mal, del conocimiento de la vida, pero que sin embargo a expensa de ese Dios invisible dialogaban con la serpiente que cambia de piel. Esta cuestión obstaculizaba, y estos intercambios y diálogos van dando la actual constitución humana que ahora tenemos, y sin embargo todo el mundo cree que tiene la verdad, y la verdad se quedó guindada en el Gólgota. Por lo tanto, cuando aparecen todos estos censos y todas estas cuestiones en América Latina y especialmente aquí en Colombia, y todas estas reformas locales y provinciales van teniendo medidas tendientes a superar ciertas dificultades. Y estas ciertas dificultades en la provincia de Santa Marta, cuando don José Fernández de Mier y Guerra, este Mier fue el que dejó que descansara en paz el famoso Simón Bolívar después de la tuberculosis, estimulado por el gobernador y el virrey, desempeñó un importante papel en la construcción de caminos, lo que permitieron superar en parte los problemas de abastecimiento que padecían las plazas de Cartagena y Santa Marta desde el año de 1742. El mismo Mier, que era el dueño de la famosa quinta de San Pedro Alejandrino, y Guerra, mientras se ocupaba de abrir el camino de San Ángel, desarrolló un ambicioso y sistemático programa de poblamiento. Y en 3 décadas, entre el año 44 y el 70, Mier y Guerra fundó una serie de provincias y de poblaciones que todavía hasta hace poco el Magdalena Grande, y donde no aparecían los mapas de la Guajira al rey porque temían a los caníbales guajiros. Entre ese Magdalena Grande nacieron una cantidad de apartamentos o departamentos, entre lo que está el famoso Valledupar. Y así la Guajira fue metida en los mapas, y por eso quizás algunos piensan que García Márquez nació en el Magdalena, y García Márquez no ha nacido en el Magdalena. Y la Real Academia de la Literatura, que da premios, todavía sigue dando en las clases de literatura y ciencias sociales que García Márquez nació en 1928 en Aracataca, Magdalena, cuando es una mentira más grande que si dijéramos que el sol es negro. Por lo tanto, vemos que en estas décadas, cuando se funda una serie de poblaciones sobre la margen derecha del río Magdalena y el río Cesar, refundó otras agregaciones y se abrieron caminos y facilitaron la comunicación entre distintas poblaciones de la provincia de la costa Caribe. Vamos a dejarla ahí para poder entender esta cuestión del cambio de piel de la serpiente. Vemos cómo se sacan las tripas unos a los otros en busca y adueñándose de una verdad que nunca han tenido.
Si vais a un templo, miráis y veréis y escuchéis cómo se habla mal del otro creyente. Y si vais donde el otro creyente, ¿verdad? Cómo se atribuye la verdad y habla mal y peste del otro creyente. Y todos estos creyentes hablan mal del otro que proviene del famoso arca de Noé, como son las tribus de Canaán. Y así la historia ha ido desenvolviéndose con los cambios de piel de la serpiente que hablaba con conocimiento y con vida en el famoso árbol de la vida, del bien y del mal. Entonces ese Hijo de Dios, que fue llamado primero Hijo de Dios que cualquier carnal, no era más que un ángel que tenía luz y por eso se llamaba también Lucifer. Ahora no vayan a decir que estoy creando los poemas de Satanás porque ya eso lo escribieron en Europa. Sencillamente estamos viendo la verdad actual de cómo se hablan mentiras y se tratan sencillamente de robar las riquezas de otros pueblos. Y así la ignorancia, así el semianalfabetismo y el alfabetismo completo tratan de tener la batuta en los grandes oráculos y en las famosas metrópolis de Atenas antigua en Grecia y en la Roma decadente y de ese monstruo llamado la Roma imperial, que ha sido reemplazado por el imperio judío americano, que es 100 veces peor que el romano. Nos vemos en la próxima para ver que vea cómo se le cae la piel a la serpiente. Nos vemos.